Puede venir pasando. ¿Cuántos se gozan cuando Juan Fuera viene a traer una palabra? Amén. Un hombre que carga un depósito poderoso de parte de Dios. Amén. Gloria. Vamos a orar por usted ahora mismo. Santo, aleluya. Padre, te damos gracias, te damos honra en esta hora. Padre, mira a tu siervo que trae hermaná de esta tarde, Señor. Padre, quítalo a él y ponte tú, Padre Santo, para que así tú le hables a tu pueblo, Padre Santo, porque yo sé que hay palabra de parte tuya para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios me le bendiga a todos en esta hermosa tarde del Señor. Es temprano todavía, son las 4:30 de la tarde, temprano, pero que como estamos en invierno, pues parece que son como las 9 de la noche. Pero estamos temprano todavía, no se apure. En esta hermosa tarde del Señor, yo le doy la gracia a mi hermano Luis. Amén, él me hizo una llamada en estos días. Y yo pues, siempre que me llaman, yo no digo que no. Ese es el problema que yo tengo. Que la esposa mía siempre me dice, ese es el problema que tú tienes, que nunca dices que no. Entonces yo no puedo decir que no porque después no duermo tranquilo pensando, ¿por qué le dije que no? ¿Ah? Y cuando me piden prestado también digo que no. No digo que sí. Digo que sí. Por eso es. Mira, Julio, no me juzgue. No voy a decirlo. Porque si lo digo, hay gente que cogen prestado y hay veces que tenemos nosotros que decirle, yo te lo siembro. ¿Por qué te lo siembro? Usted no sabe por qué te lo siembro. La Biblia dice que el impío coge prestado y no paga, pero el cristiano coge prestado y paga. Pero hay veces que tenemos que decirle a mucha gente, yo te lo siembro, para que esté en paz tú y esté yo en paz. Así que vamos a estar en pie. La esposa mía no vino conmigo hoy porque tiene frío. Llegó de la iglesia ahorita, llegamos ahorita y usted sabe, se puso una pijama y se arropó y se acostó. Y me dijo, hoy no voy a ir contigo porque está frío. Yo digo, bueno, está frío, pero Luis no está frío. En casa de Luis tenemos la calefacción, o si no nos ponemos el coat. Busque conmigo allí en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Capítulo 5. Desde el verso 1 en adelante hasta el verso 8. Me alegré ahorita cuando vi a Willy. Qué bueno que Willy. Oye, Dios tiene algo conmigo bueno, y lo voy a decir que es bueno. Porque siempre que Dios me pone a orar por una persona, me da el privilegio de ver a esa persona en el lugar donde yo verdaderamente oré por esa persona. Y el día que tuvimos la vigilia aquí, que fue la última vigilia que nosotros tuvimos aquí, yo estaba por ahí arrodillado donde está el hermano Wilson, y Dios me puso a orar por gente que yo los conocí en esta iglesia. Y estaba orando por gente que yo conocí en esta iglesia, y uno de esa gente era mi hermano Willy. Y cuando yo entré ahorita por allí que lo vi, le dije, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Quiere decir que las oraciones Dios las contesta. Willy sabe que te amamos mucho. Y aquí en esta iglesia se te ama mucho también. Y aquí está el asiento tuyo. Aquí está el asiento tuyo. Para que, ya usted sabe, siga caminando porque Dios tiene grande propósito con usted. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Naamán, general del ejército del rey de Asiria,
Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señora, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también las cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considero ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Dígale el que le queda a su lado: venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Renuevo de Justicia. Venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en la casa de Jehová. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta hermosa tarde del Señor, quitarme el copo que está un poquito aquí caliente. Voy a ponerle por tema a esta corta plática. No nos vamos a ir tarde hoy. Le dije que eran las 4:30, ¿verdad que sí? Entonces, quizás nos vamos a las 6. Entonces, quiero ponerle por tema a esta mensaje que voy a dar con ustedes. No te escondas detrás de la armadura de bronce. No te escondas detrás de tu armadura de bronce. Y cuando yo quiero entrar en esta escritura, es porque la historia de este hombre se refiere a un hombre que lo tenía todo. Un hombre que era un general del rey, el rey de Asiria. Si usted lee la historia de Siria, Siria siempre ha sido un país, y fue un país en la antigüedad que siempre, aleluya, atacó a Israel siempre que podía. Porque los sirios siempre atacaron a Israel desde el principio de la historia. Siempre. En cierta ocasión la Biblia dice que un rey, aleluya, sitió la ciudad de, aleluya, Israel para destruir todo lo que había en Israel. Y entonces dice que el rey de Israel fue al templo y oró a Dios para que Dios lo defendiera, por la sencilla razón de que la multitud que venía para destruir al pueblo de Israel era una multitud incontable de gente
que parecían como langostas tiradas, aleluya, sobre la faz del campo. Y entonces el rey cogió y fue ante Dios y oró a Dios porque sabía que con su ejército no podría vencer a Siria. Y la Biblia dice que Dios mandó a un ángel. Y ese ángel en una noche destruyó a 185,000 soldados de Asiria. 185,000 soldados fueron acabados en una noche con un solo ángel. Porque Dios, aleluya, está protegiendo a su pueblo. Pero este hombre, Naamán, era un hombre, aleluya, que lo tenía todo. Tenía riquezas, tenía prestigio, tenía medallas, tenía alta estima. Era tan grande este hombre que todo el mundo que se encontraba con él no le llamaba el general Naamán, le llamaba padre. Naamán le gustaba que la gente lo llamaran padre. No el general Naamán, sino padre. Pero el problema de Naamán era que él tenía un problema que muchas veces muchos de nosotros tenemos. Y nos escondemos detrás de los títulos, nos escondemos detrás, aleluya, de los logros que podamos tener. Nos escondemos detrás, aleluya, del dinero. Pero el problema que Naamán tenía no era tanta la lepra, era su orgullo. Era el orgullo que tenía, la prepotencia. Un hombre, aleluya, que todo a la gente que lo veía tenía que rendirle pleitesía. Tenía que adularlo por la sencilla razón de que Dios lo había usado para darle salvación a Siria en ciertas ocasiones cuando otros ejércitos atacaban a Siria. Dios, aleluya, usó a Naamán para Naamán, aleluya, hacer lo que hizo y darle salvación a Siria. Pero la Biblia dice que era un hombre muy orgulloso, prepotente, un hombre, aleluya, rencoroso, un hombre, aleluya, que no tenía amor por nadie. Fue un hombre que fue preparado para la guerra. Este hombre estaba preparado para matar. Lo de él era, aleluya, guerrear. Lo de él era matar. Lo de él era humillar. Lo de él era conquistar otros pueblos y humillar a la gente de tal manera, aleluya, que la gente perdía su alta estima. Eran como basura delante de él. Pero Dios, que ve todas las cosas, tenía algo preparado para él. Como muchas veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros orgullosos. Muchas veces Dios tiene cosas preparadas para nosotros los que creemos que un título, aleluya, me hace mejor que Juan Sierra o mejor que Julio, o un poquito de dinero me hace mejor. Y no, yo no soy mejor que Julio. Julio no es mejor que yo. Y delante de Dios, aleluya, somos iguales. No importa que él tenga dinero y yo no tenga. No importa que él tenga un título y yo no tenga. No importa que él estudió y yo no estudié. Delante de Dios somos todos iguales. Y el problema que está viendo hoy en día en las iglesias, amén, del pueblo de Dios, que siempre que yo oro le digo, Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? Hay gente que son tan prepotentes, aleluya, porque Dios los subió un poquito arriba, que ahora, aleluya, no pueden, amén, hablar contigo. Tienen que hablar con otro que tenga un rango un poquito más arriba que ellos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, aleluya, que todos, aleluya, seamos de una sola palabra, de un solo corte, aleluya, de una sola sentimiento. La Biblia dice que entre los hombres nacidos de mujer no había un profeta más grande que el profeta Juan. Pero dijo Dios que en el reino de los cielos, aleluya, el más pequeño era más pequeño que él. Él era más pequeño que el pequeño que está en el reino de los cielos. Entonces mire lo que pasa. Aquí dice Naamán,
general del ejército de Siria, era varón grande, era grande, valeroso. Era un hombre grande, valeroso. Y que Jehová había dado salvación a Siria por este hombre. Pero este hombre era leproso. Y como era tan orgulloso, él no permitía que nadie lo viera, aleluya, sin que él se escondiera detrás de la coraza de bronce que él se ponía. Nadie veía a Naamán sin aquella coraza. Nadie lo veía, aleluya, sin el casco. Nadie lo veía, amén, sin todo el equipo de luchar. Porque él dentro de ese equipo, él, aleluya, escondía su lepra, su enfermedad y su orgullo. Entonces, amén, él todo el tiempo se ponía aquella coraza. Ahora, si usted ve a Naamán montado en su cabalgadura y aquella coraza de bronce muy bien pulida, aleluya, el sol brillaba sobre aquella coraza. Y cuando usted veía a ese hombre, usted pensaba que era lo máximo. Pero era un hombre que estaba podrido por dentro y por fuera. Totalmente estaba podrido dentro de esa coraza de bronce. El sol que calentaba esa coraza y la carne podrida que él tenía, eso tenía que ser una peste terrible. Pero está metido dentro de la coraza. Nadie lo está viendo. Todo el mundo ve al general sirio. Y voy a decirle más, aún ni el rey sabía que Naamán estaba leproso. La única que sabía que estaba leproso era la mujer, porque las mujeres saben las cosas de los hombres. Pero no toda clase de mujer. La que duerme contigo sabe todo lo tuyo. Sabe si tú roncas. Sabe si te babeas. La mujer sabe también si el hombre habla dormido. Cuidado con hablar dormido, hombres. Que mi mamá descubrió a mi papá por eso mismo, porque hablaba dormido. Sí. Mi mamá descubrió al papá mío porque él cuando se dormía profundamente, él hablaba unas conversaciones y mi mamá se quedaba escuchando todo lo que él hablaba. Y cuando se levantaba decía, ajá, ajá, y tanto que negabas y negabas. No, y anoche hablaste completito todo. Todo. Entonces la mujer de Naamán era la que sabía que Naamán estaba leproso. Pero él no se dejaba ver de nadie. La única que le quitaba la coraza a Naamán era la mujer. Él llegaba, aleluya, del campo donde estuviera, se metía en su aposento, llamaba a su esposa. Ella era la que le quitaba la coraza. Ella era la que veía cómo la carne estaba podrida. Ella veía, aleluya, y sabía cómo huelía. Porque la lepra, aleluya, es una enfermedad que la carne se te cae poco a poco y se te pudre poquito a poco. Es una enfermedad peligrosa. Es una enfermedad, aleluya, que te va pudriendo poco a poco y en vida. Tú ves cuando se te caen los cantos de carne en vida. Eso es terrible. Sin embargo, Naamán, aleluya, en la última batalla que tuvo contra el pueblo de Israel, se llevó cautiva a una muchacha como de unos 17 años. Se llevó a esta muchacha cautiva para que la muchacha fuera la sirvienta de la esposa de él, no la sirvienta de él, porque él no se iba a dejar ver de nadie, sino la sirvienta de su esposa. Pero parece ser que un día, cuando Naamán llegó, aleluya, de la batalla,
y entró a su aposento, y la esposa entró para quitarse, aleluya, aquella armadura. Parece ser que la muchacha, o en una ventana o en una puerta entreabierta, aleluya, pudo ver que cada vez que, amén, se empezaba a quitar aquella coraza, la lepra se le veía más profundamente. Cuando el casco, aleluya, fue quitado de la cabeza de Naamán, ella vio que las orejas no estaban. Vio, aleluya, que cuando se quitó la careta, vio que la nariz de Naamán no estaba. Y cuando empezó a quitarse más y más la coraza, ella siguió viendo que le faltaban partes del cuerpo. Y ella dijo, esto es lepra, aleluya. Y la lepra en el pueblo de Israel era considerada, aleluya, inmunda. Y una persona que estuviera leproso era un inmundo. Pero hay gente que la lepra que tienen en el corazón, se ven muy lindos por fuera, muy emperfumaditos, la última ropa, pero su corazón hace rato que está leproso y está pudriéndose poco a poco. La amargura, la envidia, el odio, el rencor, aleluya, te tienen corrompido por dentro. Y si Dios no sana esa lepra, te vas a perder. El orgullo es algo que el diablo, aleluya, experimentó. Y le voy a decir más. Ahorita yo pensaba, porque yo pienso. Usted sabe que el diablo no cayó porque no tenía todo lo que Dios le dio. El diablo tenía diamantes, tenía zafiros, tenía esmeraldas, tenía oro, la mejor vestidura, un canto tremendo, hermoso como él, aleluya, no había otro. Pero aleluya, Satanás, ¿sabe qué fue lo que lo hizo caer? Que él quería adoración para él. Y cuando él vio que a Dios lo adoraban, aleluya, sin obligar a la gente que adoraban a Dios, él quería la adoración de la gente, pero sin obligar a la gente. Y el diablo tiene adoración de los hombres ahora, pero es porque él le ofrece cosas. Dios no te ofrece nada para que tú lo adores si tú lo adoras. Sin embargo, el diablo, para que tú lo adores, te ofrece dinero, te ofrece mujeres, te ofrece casa, te ofrece de todo, porque él quiere adoración. Eso fue lo que lo hizo caer del cielo. No porque no tenía todo lo que Dios le dio. Tenía, tremendamente tenía de todo. Pero como él quería que lo adoraran voluntariamente, y nadie lo adoró, porque la adoración pertenece solamente a Dios. Entonces él quería que lo adoraran como adoraban a Dios. Por eso fue que dijo, subiré a las alturas y en los lugares del norte levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. O sea, me van a adorar sin que yo obligue a nadie a adorar. Mire, mi hermano, aún los demonios adoran a Dios sin que Dios los obligue a que lo adoren. No sé cómo es que eso se mueve, pero es así. Entonces Naamán, cuando la muchacha vio aquello, un día estaba haciendo los quehaceres de la casa y la muchacha habló unas palabras. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, cuando tú sabes quién es Cristo, cuando tú experimentas todo lo que Cristo hace en tu vida, aleluya, tu boca no se calla. Tú tienes que hablar, de alguna forma tú hablas, que la gente sepa que tu Dios es un Dios soberano, que tu Dios no hay otro como Él, que tu Dios es señalado entre 10,000, que tu Dios, aleluya, es el Dios Adonai, el Dios de Israel, que tu Dios, aleluya, es el que dijo, yo soy el alfa, soy el principio y soy el final, y fuera de Él no hay nada. Entonces la muchacha dijo estas palabras: si mi señor, el general Naamán,
orar al profeta que está en Israel, el profeta lo sanaría de su lepra. Entonces la mujer dijo, ¿y quién te dijo a ti que Naamán tenía lepra? No, yo lo vi. Mi señora, yo vi cuando tú le quitaste el casco y la coraza. Yo vi, aleluya, que cuando él, amén, se quitaba la coraza, no era el mismo general montado en la cabalgadura, porque brillaba en la coraza, pero dentro de la coraza estaba podrido, totalmente podrido. Pero el orgullo, aleluya, que tenía, lo tenía atado a aquella maldita coraza y aquella lepra que se lo estaba comiendo, lo estaba calcomiendo por dentro. Hay gente, aleluya, que ven que Dios te usa y se calcomen de envidia, aleluya, y dicen, ¿por qué Dios lo usa a él y no me usa a mí? Aleluya, y se calcomen tanto y tanto y tanto que el diablo se le mete en el cuerpo y todo lo que tú dices y todo lo que tú haces le molesta. Porque hay gente que llevan 30 años en el evangelio, aleluya, y no han hecho nunca nada con su vida, y llega una persona y se convierte, aleluya, y a los 2 meses ya tú lo ves lleno del Espíritu Santo, aleluya, haciendo todo lo que tiene haciendo, y aleluya, y la envidia y el celo se los come por dentro y dicen, aleluya, ¿por qué Dios no me usa a mí? ¿Sabe por qué Dios no te usa a ti? Aleluya, porque tú lo que quieres es que te alulen, tú lo que quieres es que te alaben a ti, tú lo que quieren es que te adoren a ti y que te aplaudan a ti, y Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que hay muchos ministerios que se están viniendo abajo. Se están viniendo abajo porque ya la gente se cansó de adorarlos. Ya la gente se cansó de alabarlos. Porque ahora, aleluya, no te pueden atender porque son los grandes predicadores. No hubo un predicador en esta tierra como Cristo. Aleluya, y se dobló y le lavó los pies a los discípulos y se los secó, aleluya, con una toalla. Y cuando Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás, Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Se humilló. Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta abajo, y por tanto, aleluya, Dios lo exaltó, aleluya, lo exaltó en las alturas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús se doblará todo, aleluya, lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo del cielo. Entonces Naamán dijo, ya descubrieron mi secreto. Ahora se va a regar por todo Siria que yo soy un leproso. Ahora todo el mundo no me va a decir Padre. Ahora nadie se va a inclinar ante mí. Ahora cuando me vean me van a decir, tú eres un leproso, un podrido, un apestoso, es lo que eres tú. Aleluya, lo que nosotros víamos no era la coraza de bronce que brillaba cuando el sol le daba. Pero tú eres un guiñapo del diablo. Él no quería eso. Eres tan inmundo que si cojo una piedra para tirártela, aleluya, no pueden hacerme nada porque no puedes estar en la sociedad. Un leproso tenía que estar metido en un lugar que se llamaba, aleluya, lo metían en unas cuevas allá en Jerusalén y le ponían una campana. Y tú con esa campana tenías que ir tocándola diciendo, por aquí va un leproso, por aquí va un leproso, para que la gente huyera en la campana y se fueran huyendo. Aleluya, el diablo se encargaba de que tú, aleluya, proclamaras tu desgracia y tu pecado y tu enfermedad. Por aquí va un leproso. Eso es lo que el diablo se encarga de hacerle a la gente. Y queremos servirle. Y queremos adorarle. Pero no queremos buscar a Dios. No queremos orar a Dios. Los placeres son más importantes. La carne es más importante. El dinero es más importante. El orgullo es más importante.
Oye, mi hermano, mire, las mujeres son en eso son expertas. Las mujeres compiten entre ellas mismas. ¿Quién tiene el mejor zapato? ¿Quién tiene la mejor uña? ¿Quién tiene el mejor labio? ¿Quién tiene el mejor vestido? Aleluya, y compiten con eso. Y hay mujeres, aleluya, que aún dejan hasta de comer para tener una buena figura. Aleluya, y no se dan dando cuenta que el corazón lo tienen podrido de lepra. Entonces mire lo que sigue diciendo aquí. La muchacha le dice a Naamán, hay un profeta, hay un hombre de Dios, hay un hombre humilde, hay un hombre con ropa rasgada, toda sucia, porque los profetas en la época de ellos, ustedes lo veían que la ropa de ellos parecía de un pordiosero. No tenía muchas veces nada que comer. Oye, pero descansaba una unción poderosa en ellos, que cuando caminaban, aleluya, la unción se manifestaba. Entonces, ¿qué pasa? La muchacha dijo, hay un hombre en Israel. Hay un hombre que descansa el Espíritu de Dios sobre él. Aquel hombre, aleluya, si se enfrenta con la lepra, aleluya, huye. Y Naamán, aleluya, creía que podía comprar su sanidad con dinero. Y el problema que está viendo hoy en día en las iglesias de hoy en día es que la gente que son grandes y están adulando, aleluya, ahora te dicen para que tu papá y tu mamá se salven, tú tienes que pastar aquí. Tú tienes que hacer mentira del diablo. Cristo hace rato que pastó por ti en la cruz del Calvario y te sanó. Entonces Naamán viene, va donde el rey se enteró que era un leproso, el rey no lo sabía y dijo, qué problema. Hay un leproso en mi reino, en mi ejército, y no es nada menos y nada más que el general Naamán. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Entonces él dice, escuché que en Israel hay un hombre. Y como Israel siempre había sido atacada por los sirios, entonces el rey de Siria creía que podía volver a hacer la misma poca vergüenza que siempre hacía y se equivocó una vez más. La gente tiene que saber y tiene que cuidar la unción que Dios te dio. La unción que Dios te dio no se vende. La unción que Dios te dio, aleluya, no se regala. La unción que Dios te dé no es, aleluya, para que la gente te admire. La unción de Dios que descansa sobre ti tiene un propósito de que la gloria de Dios sea, aleluya, manifestada en la tierra. Entonces le dan carta. 6,000 talentos de plata, 10 mudas de vestido nuevo, oro en abundancia, y las cartas que decían, cuando llegue Naamán a tu reino, tú tienes que sanarlo de su lepra. Te mandé oro, te mandé vestidos nuevos, y te mandé plata, pero te mandé también una advertencia, una cartita aparte, La cartita aparte decía, si no lo sanas y viene, aleluya, con la lepra otra vez para el país de Siria, voy a hacer un ejército y voy a acabar contigo. Pero se equivocó el diablo una vez más. Eso es lo que pasa con la gente hoy en día. Vienen para que Dios los sane. No vienen porque quieren adorar a Dios. Vienen porque quieren que Dios los sane. Julito y yo en estos días hablábamos y nos reíamos en el trabajo. Porque había un hombre que estaba enfermo. Y no voy a decirle el nombre. Tenía una artritis que se llama artritis reumatoide. Dentro de los huesos de él. La artritis que tenía una veta negra. Y los dedos se le pusieron así, encorvados. Una cosa increíble, increíble. Y un día yo voy a orar por él y cuando le pongo la mano encima, me dice, no ores por mí. Y yo digo, ¿cómo? Que no ore por ti.
Esos dolores que a ti te dan y esos dedos así que parecen que están bien doblados. Y me dice, no ores por mí. Y dije, varón, ¿por qué? Tú no sabes que si tú oras por mí y Dios me sana, me quitan el cheque. ¿Sabes? Me quitan el cheque. O sea, el cheque es más importante que te sane. Todavía está con los dedos así. Todavía está con los dedos así. Y va a morir así. ¿Sabe por qué? Porque despreció a Dios por un maldito cheque. Y ese es el problema de mucha gente. Entonces cuando las cartas llegaron, el rey hizo, ¡fum!, se rompió la ropa. Se quedó en ropa interior. Y dijo, ve cómo este hijo del diablo busca ocasión contra mí. ¿Cómo es que me manda que yo sane a este hombre? ¿Acaso yo soy Dios para que dé vida o quite vida? Este busca ocasión contra mí. No se ha conformado con todo el daño que nos ha hecho. No se ha conformado que se ha llevado gente de mi reino. No se ha conformado, aleluya, que me ha puesto a pagar impuestos. Ahora, aleluya, quiere volver a hacer otra poca vergüenza más. Y me manda este hombre. Oye, y cuando el siervo de Dios, oye, qué bueno es cuando hay un hombre de Dios. Qué bueno es cuando hay una mujer de Dios. Que cuando el doctor dice, tú tienes esto, digo, se equivocó. Eso lo tiene el diablo, no yo. Se equivocó. Eso no es mío, eso es del diablo. Y el doctor dice, ¿cómo? Es que aquí están los análisis. No. Esos análisis usted se los hizo no a mí, al diablo fue que usted se los hizo. Porque el diablo es que está enfermo. Yo estoy sano. La Biblia dice que por las llagas de Cristo yo me sané. Y cuando usted habla así, el diablo dice, hay una mujer de Dios aquí. Hay un hombre de Dios aquí. Hay una mujer de respeto aquí. Hay un hombre de peso aquí. Hay un hombre que no puedo jugar con él ni con sus emociones ni con su mente. Aleluya, hay algo aquí poderoso. Pero hay gente que le dicen que tiene algo. Ay, tienes una bolita por aquí. Ya ellos llamaron a la funeraria. Pidieron las flores que quieren, la caja que quieren, todo. Entonces el diablo dice, la cogí, lo cogí. Ahora voy a empezar a trabajar sobre esa autoridad que ella me dio, o que él me dio. Entonces cuando el rey hizo eso, que se rasgó las ropas encima, Eliseo allá en la choza de él, porque Eliseo vivía en una choza, no en el palacio, en una choza, no con sirviente, estaba solo, no con agua caliente, con agua fría, no con pan recién hecho, pan duro. Estaba allí. Cuando Eliseo escuchó eso, aleluya, le dice al rey, oye rey, ¿por qué rasgaste tu vestido? ¿Por qué lo rasgaste? Dile a ese hombre que venga aquí y sabrá que hay profeta en Israel. Así hay que decirle a la gente, y sabrás que hay profeta en Renuevo Justicia. Aleluya, porque aquí hay profetas y profetizas de Dios. Aquí las hay. Y yo las he visto. Y he visto hombres aquí de Dios que cargan una palabra, que cargan un depósito de Dios terrible. Pero el problema es que tienes que entender que el depósito que Dios puso en ti no es para que tú, aleluya, saques el plumaje como el pavo real. Porque el pavo real tiene una cosa muy bonita, tiene un plumaje lindo. Pero cuando lo abre y se mira las patas que son feas y flacas. Oye, porque el pavo real cuando abre el plumaje, ese plumaje es lindo, pero cuando baja la cabeza y dice, qué patas más feas y más flacas yo tengo. Aleluya, baja el plumaje, mete la cabeza y se va, porque hay algo que lo afea. Así es. Que hay profeta en Israel. Entonces Naamán se fue para allá y llegó a la choza de Eliseo. Una choza, aleluya, quizás el techo de paja, quizás sin puerta,
Y él se quedó montado en la cabalgadura con la coraza de bronce que brillaba con el sol. Y esperó y nadie salió. Y dijo, adiós, nadie sale, aquí está el general. Yo soy el general. Yo soy el predicador tal. Oye, cuando yo predico la gente se cae. Cuando yo predico, aleluya, la gente me miran. Aleluya, no es a ti que te tienen que mirar. Es a Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, el que tienen que mirar. Aleluya, porque te voy a decir una cosa. Aleluya, aún el diablo Dios lo usa para que predique la palabra y la gente se convierten. Tú dices, ¿cómo? Sí, Señor. El diablo Dios muchas veces, aleluya, usa al diablo, aleluya, porque el que habla la palabra de Dios, la Biblia dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No tornará atrás vacía, hará la obra y es prosperada en aquello para que yo la envío, aunque el diablo la predique. Vi a una señora que estaba orando, en las redes lo vi, estaba orando, no tenía nada que comer. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Aleluya. Y un tipo de esos perversos, de esos ateos malos, la escuchó orando. Y fue y compró comida y se la puso en la puerta de la iglesia, en la puerta de la casa. Y cuando la señora vio toda la comida ahí. Y alabó a Dios. Y él salió detrás de la pared y le dijo, oye, doña, no fue Dios que le mandó eso. Fui yo que se lo compré. Y la señora le dijo, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Para que usted vea. Entonces, ¿qué pasa? Él está ahí parado. Eliseo no sale. Eliseo le mandó a Jesse. Y Jesse va y le dice, mira que dice el profeta que te vayas a bañarte, mira, porque tú tienes que bañarte. Estás apestoso, estás leproso. Vete a bañarte en el río Jordán. Y él dijo, ¿cómo en el río Jordán? Si en el río de Jordán es un río sucio, un río puerco, allí tiraban la basura. Es allí que te vas a bañar, porque el orgullo que tienes se va a quedar en el río sucio. Ahí es que te vas a ir a bañar. Y él dijo, no. Farfán, aleluya, es un río lindo de Damasco. No es que en Damasco, es en Jordán. Es allí donde Dios quiere que tú te bañes. Aleluya, donde tiraban la basura, sí. Donde tiraban animales muertos, sí. Pero acuérdate, aleluya, que en el río Jordán, aleluya, fue cuando los sacerdotes en el pueblo de Israel, aleluya, cuando pusieron las piernas en el agua se abrió para que ellos pasaran. En el río Jordán, donde, aleluya, más tarde Cristo iba a ser bautizado, aleluya, ahí es que quiero que te metas. Hay gente que Dios los quiere bendecir, los quiere usar y no se dejan. No se dejan porque quieren a su forma. Como Dios dice, o sea, yo le sirvo a Dios a mi manera. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. No es a la manera que tú quieras, es a la manera de Dios. Entonces quieren que Dios los use, pero no se quieren someter. Aquí para que Dios te use. Para que Dios te use, te tienes que someter. Para que Dios te use, tienes que venir de rodillas, humillado. Aleluya, para que Dios te use. Entonces la gloria de Dios va a ser depositada en ti. Pero el orgulloso, Dios lo mira de lejos. Al orgulloso lo mira Dios de lejos. Al vanidoso Dios lo mira de lejos. No podemos ser vanidosos. No podemos ser orgullosos porque Dios te bendice hoy. Gloria a Dios. Comparte esa bendición con otro. Entonces él dijo, yo no me voy a bañar en este río, no. No, Señor. Me voy para mi tierra. Vamos a preparar el ejército. Le vamos a meter mano a esta tierra. Porque no me sanaron como yo quería que me sanaran. Aleluya, y entonces se fue enojado, se fue como el elefante con una trompa larga. Hay gente que vienen aquí, son unos trompú. Le dicen algo y ponen la trompa. ¿Y qué se cree esta gente?
Entonces, ¿a qué viniste para acá, canto de zángano? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Entonces Dios dice, lo ves, por esa trompa que tiene larga, por eso es que yo no hago nada. Entonces viene uno desde allá y empieza, Señor, yo soy un miserable, Señor, soy un gusano de la tierra, Señor, soy un trapo de inmundicia. Y se tira ahí, aleluya, y el Señor dice, eso me agrada, qué lindo, eso me agrada, aleluya, y derrama moco. Y el Señor dice, aún los mocos me agradan también, las lágrimas me agradan también, aleluya. Y cuando uno dice, Señor, yo no valgo nada, el Señor dice, ese es el que yo quiero, a ese yo lo voy a hacer que valga. Pero el que viene de allá, que tú tienes que abrir la puerta y decirle, llegó doña Felicia Rincón. ¿Qué doña Felicia Rincón llegó? Llegó la gobernadora, llegó el alcalde de Loren, aleluya, vamos a abrir. El alcalde de Loren, aleluya, tiene que entrar por esa puerta como entré yo también. Tranquilito. Porque delante de Dios todos somos iguales. Entonces acá se montó para irse con la lepra y va uno y le dice, Padre, porque a él le encantaba que le dijeran Padre. Ah, qué tremendo. Oh, Padre mío, le decía, Padre mío. Besito, papi. ¿Cómo? Papi, mira, si el profeta te hubiera pedido algo peor, tú no lo harías. ¿Cuánto más que te dijo que te bañaras? Te hace falta un baño. Porque mira, la coraza brilla, pero lo que sale de ahí es terrible. Y si entonces él dijo, pues está bien, me voy a meter, pero ustedes váyanse. Oye, todavía, o con el orgullo, váyanse. Entonces ellos se retiraron, los soldados se retiraron, todo el mundo se retiró y vino y se sumergió la primera vez. La primera vez que bajó se fue el orgullo. La segunda se fue la prepotencia que tenía. Y cada vez que bajaba para abajo dejaba una maldición allá abajo. Y cada vez que bajaba para abajo dejaba una maldición allá abajo. Y cada vez que bajaba para abajo dejaba una maldición para allá abajo. Y cuando salió, aleluya, la última vez salió limpiecito. Aleluya, pero no solamente el cuerpo se le limpió el corazón y se le limpió la mente. Cuando salió, aleluya, entonces dijo, oh, no hay Dios como en Israel. Y no solamente dijo eso, sino que le dijo al profeta, profeta, quiero pedirte algo, un favor. Ora a Dios para que cuando yo tenga que entrar al templo del Dios del rey de Siria, y que si yo me doblo con él para ayudarlo, que Dios no me tome eso en cuenta, porque no lo estoy haciendo de corazón, sino porque tengo que ayudar al rey. ¿Usted vio que cambió? ¿Usted vio que cambió? Ahora, aleluya, se fue sano, se fue limpio, pero, aleluya, todo el oro, toda la plata y todo lo que trajo se los quiso dar al profeta. Le dijo, tenga, profeta, y el profeta le dijo, no. Yo no cobro por eso. Yo no cobro por orar por ti. Yo no cobro, aleluya, por orar porque tu familia se salve. Yo no cobro por ir al hospital a visitarte. Yo no cobro por eso. Yo no necesito una limusina. Ve en paz. Le dijo, ve en paz. Pero Jesse esperó que él se fuera bien lejos. Y cuando se fue bien lejos, empezó a correr detrás del profeta. Detrás de Naamán. Y cuando Naamán lo vio, le preguntó, ¿está bien el profeta? ¿Está bien? Y él dijo, sí, está bien. Pero mira, le llegaron unos hijos de los profetas que vinieron de un lugar. Y él te manda a decir que si no tienes unas mudas de ropa nueva para los hijos de los profetas. Mentiroso. Mentiroso. Entonces Naamán, como estaba tan agradecido, le dio mudas de ropa, le dio oro, le dio plata. Jesse lo envolvió todo en un manto y fue y lo escondió. Y cuando vino donde el profeta le pregunta, Jesse, ¿dónde tú estabas? Y Jesse dice, tu siervo no ha ido a ningún lado. Tu siervo a ningún lado ha ido. Y el profeta le dijo, ¿acaso mi espíritu no estaba contigo cuando te fuiste cogiendo detrás de Naamán el leproso?
¿Acaso mi espíritu no estaba allí contigo? Aleluya. ¿Acaso no estaba mi espíritu allí contigo? Pues mira, la lepra que tenía Naamán se te va a pegar a ti y a tu generación entera. Porque el don de Dios no se compra con dinero. Eso le pasó a Simón. Eso le pasó a Simón. Simón le ofreció plata y oro a Pedro para que Pedro le diera el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Es bueno ser próspero, pero no uses el Evangelio y la fe de la gente, aleluya, para enriquecerte, porque estás lleno de lepra hace tiempo. Y el juicio de Dios no tarda en venir. El juicio de Dios no tarda en venir. Hay que orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa con tu pueblo? La gente han adulado tanto los predicadores, que ellos no conocen a Dios, pero conocen al predicador. No conocen a Dios. No leen la Biblia, no la leen. Ellos, aleluya, obedecen lo que dice el que está allá arriba. Pues no. Por eso es que hay tantos charlatanes por ahí, pidiendo teléfono, la última generación que salió. Otros pidiendo dinero, pidiendo de todo. Mi hermano, no. El evangelio no se compra con dinero. No se compra con dinero. Y me voy a ir con esto. Había otro orgulloso más. Otro más. En la Biblia había unos cuantos. Nabucodonosor fue uno. Que dijo una noche mirando toda la ciudad de Babilonia. Se paró, aleluya, en el balcón y la miró toda completa. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi poder y para mi gloria? Y Dios le dijo, necio, aleluya, te van a lanzar en el campo por 7 años y vas a comer hierba como los bueyes. Para que sepas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres. ¿Y dónde fue Nabucodonosor a tener? 7 años comiendo hierba como un buey. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, aleluya, hasta que reconoció que Dios reina. Y Dios lo volvió y lo restauró. Pero hay otro que se encuentra allí en el libro de Lucas. Está en el libro de Lucas, capítulo 16, y esto es desde el 22. Mire lo que dice aquí hasta el 24. Y dice así, y con esto me voy a ir. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, porque el Hades era el infierno. Y en el infierno alzó los ojos, estando en tormentos, no en tormento, tormentos. Plural, tormento es tormento. Tormentos son muchas cosas. Dice tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él daba voces diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y dijo, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi garganta, porque estoy atormentado en esta llama. Ese era otro orgulloso más. Ese se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía banquetes con esplendidez. Y este pobre hombre, en la puerta de él, no le daba ni una migaja. Tan siquiera ni una migaja le daba. Pero llegó el momento en que los dos murieron. Y ahora él está pidiendo que un mendigo moje la punta de su dedo en agua y que la pase por su lengua. Si cuando estaba vivo no quería ni que estuviera en las puertas de la casa de él. Así hay mucha gente también. Así hay mucha gente también. Ven a un inmigrante y se creen que son la última Coca-Cola del desierto y cogen a ese pobre hombre inmigrante, esa pobre mujer y los desprecian.
Le llaman a emigración. Otros son tan terribles, aleluya, que los ponen a trabajar y no le pagan. Y Dios está viendo todo eso. Dios está viendo todo eso. La Biblia dice que nosotros tenemos que acordarnos del extranjero, del huérfano y de la viuda. La viuda, ¿por qué? Porque ya no tiene su marido que la cuide, la defiende y la proteja. El huérfano, porque ya no tiene los padres que los cuiden. Y eso, y al extranjero, porque deja sus tierras y vienen quizás a este país o a otro país, que usted le tiene que dar la mano. Dele la mano. Usted no sabe que la Biblia dice que al que Dios le da, Dios le presta. ¿Acaso la Biblia no dice que eches tu pan sobre las aguas? Que a los muchos días tú lo vas a hallar. ¿Acaso la Biblia no dice que van a venir días malos? Aleluya, pero si los días malos vienen y tú echas tu pan sobre las aguas, a ti no te faltará. Pero el evangelio de hoy en día es un evangelio frío, barato, mundano. Un evangelio sin sentimiento, un evangelio sin fe, un evangelio... Yo no sé del evangelio de hoy. No tienen compasión. No la tienen. Vi los otros días una muchacha, para que usted vea. Vi una muchacha que hizo un experimento social. Un experimento social. Llamó a más de 40 iglesias pidiendo 2 litros de leche para darle a su hija que no había tomado leche. Y de las 40 iglesias, todas le dijeron que no. Solamente una iglesia musulmana, y ella lo está diciendo en las redes. Solamente una iglesia musulmana le dijo, sí, ven y busca, no 2 galones de leche, lo que necesite. Y los que dicen que son lavados con la sangre de Cristo, 39 iglesias le dijeron que no podían, que no tenían y que había que llenar un papeleo tan terrible que era mejor que se fuera de tanto. ¿Usted vio? Ese es el evangelio, Luis, que estamos viviendo hoy. Ese es el evangelio que estamos viviendo hoy. Y decimos, me voy con el Señor. Mire, mi hermano, no nos vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Y sabe lo que hay en mi corazón. No hacen nada. Solo me voy con Él y me voy. ¿Con quién te vas? ¿Con quién? ¿O usted se cree que el evangelio se predica con el micrófono? ¿Usted sabe cómo más usted se gana gente? Sin predicar. No predique nada, cállese la boca. Cállese. Cállese. Pero ayuda para que tú veas cómo te ganan la gente. Que las gana. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo es con ejemplo que se gana la gente. Es con ejemplo. A mí no me ganaron con tanto predicar. Luis, a mí no me ganaron con tanto predicar. A mí me ganaron cuando el pastor me dijo, te voy a hacer un sancocho. ¿Sí? Yo escuchaba a gente predique y a mí no me entraba nada. Pero nada era nada. Pero cuando aquel pastor me dijo, Juan, te voy a invitar a mi casa a hacerte un sancocho y te lo voy a hacer yo mismo. Y cuando yo me fui a la casa de él, él me sirvió el sancocho, se sentó, vio que yo comí. Me dijo, ¿quieres más? ¿Quieres agua? ¿Quieres un juguito? Y yo dije, a este hombre se le puede escuchar lo que predica. A este se le puede escuchar. Y cuando fui y lo escuché, me convertí. ¿Por qué? Por el sancochito, el juguito y el agüita. Pero los otros que predicaban yo, tú no tienes nada, tú estás vacío. En ti lo que hay es chico pluma nomás.
Vamos a estar en pie. Por eso el evangelio que yo aprendí. Y el que Julito aprendió cuando se convirtió, cuando tenía 14 años, porque Julito y yo hablamos de cuando él se convirtió y cuando yo me convertí. Y Julito y yo trabajamos juntos y hablamos de Cristo. Y desde que nosotros llegamos es poniendo mensajes, predicación y alabanza. Eso es todo. Pero el evangelio de hoy, el de hoy, oh, me da pena el evangelio de hoy. Es un evangelio flojo, barato, la gente no sabe leer, la gente no sabe escribir, la gente no sabe nada, no lee la Biblia, porque están acostumbrados a que aquel le diga, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! Eso es todo lo que saben decir. Pero de escritura no saben nada. Nada, nada, nada. Pero yo sí sé la escritura porque yo leo. Y le digo a la esposa mía, no quiero otro libro, quiero la Biblia. Porque todos los libros que se han hecho los han sacado de aquí dentro. De ahí fue que salieron. Pues yo voy a leer el original, que es este. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en esta hermosa tarde, tú me diste la oportunidad de poder hablar de tu palabra. El orgullo no es bueno, Señor. La vanidad tampoco. La Biblia dice que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, de los que debemos de tener. Tú no haces excepción de personas, Señor. Tú bendices al rico, bendices al pobre. Señor, al anciano y al niño. Y hay veces que usas al niño para poder hablarme a mí y para poderle hablarle a mucha gente que son tan grandes y han crecido tanto que no te escuchan. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por el evangelio del reino. Gracias porque todavía hay hombres y hay mujeres, oh, que no han doblado sus rodillas a los Baales. Hay hombres y mujeres que todavía dicen, aún del polvo de la tierra me levantará Jehová. Y aunque sea deshecha esta mi carne, aleluya, yo confiaré en ti, yo confiaré en ti. Señor, gracias, gracias por la iglesia Renuevo Justicia. Gracias por el pastor, por los líderes. Gracias porque todavía hay gente, Señor, que confían en ti y que esperan en ti un evangelio puro, santo y maravilloso. Gracias, Padre mío. Yo sé que tú cuentas con nosotros, cuentas con la iglesia y cuentas con aquellos, Señor, que se dejan usar. Gracias por las mujeres, Señor, también, que entienden, que tienen que entender que la juventud se acaba, la vanidad se va, Señor mío. Pero tu hermosura es el Espíritu Santo y la unción que está en ella, Señor mío, es lo que permanece para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Voy a esperar que mi hermano Luis pase por aquí. Tome esta parte y sigamos adorando a Dios. Mi hermano Luis, ¿dónde está? Gloria a Dios. Sigamos para adelante. Sigamos para adelante, mis hermanos. Ya Cristo viene. La nieta ahorita me decía, abuelo, Cristo viene. Y yo le decía, sí, Cristo viene. Y me decía, güey, Cristo viene. ¿Y cómo va a venir, abuelo? Y yo digo, bueno, montado en un caballo blanco. Gloria a Dios. Vamos a orar por el ministro. Aleluya. ¿Cuántos recibieron esa palabra poderosa? Amén. Aleluya. La humildad es algo que a Dios le agrada. Amén. El varón quiere la oración. Si alguien más quiere la oración, aleluya, pase al frente. Ya nos vamos. Bendito sea Dios. Yo sé que el Espíritu Santo, aleluya, ha hablado a nuestras vidas, iglesia. Padre, gracias. Aleluya. Los sugiere que están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús.
Aleluya. Estoy hablando las mujeres, las damas. Poderoso Dios, aleluya. Vamos a, aleluya, estar en un tiempo, amén, de ministración, iglesia. Aleluya. Todo el que necesita la oración puede pasar, hermano. Usted nunca sabe por lo que la persona esté atravesando. Amén. El Espíritu Santo, aleluya, está aquí. Gloria a Jesús. Aleluya, Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Pónganse ahí al frente en esa línea ahí mientras el ministro Juan, aleluya, levante sus manos ahí. Amén. Cuando usted viene dispuesto a recibir, creyendo, va a recibir. Amén. Pero si viene simplemente por venir, nada va a pasar.